buenas tardes con todos, mi nombre es Freddy Marco Yataco Martínez, soy médico residente de segundo año de medicina interna y el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de von Willebrand. Recordemos que esta enfermedad de von Willebrand, digamos, es un trastorno en la hemostasia primaria. Básicamente se caracteriza mucho por la alteración de la adhesión plaquetaria y es prima hermana de la enfermedad de la hemofilia. Y la hemofilia, básicamente, acá más bien es alterado no la vía de la hemostasia primaria, sino acá hay un trastorno de la hemostasia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es primo hermana de esta enfermedad? ¿Por qué? Porque la enfermedad de von Willebrand, digamos, recordemos que von Willebrand es una proteína plasmática. Esta proteína plasmática ayuda mucho a la coagulación, ayuda mucho a que las plaquetas se puedan pegar fácilmente al endotelio ante una lesión de alguna noxa y sobre todo es que ayuda y protege al factor 8, ¿correcto? Para que esté más tiempo en la sangre funcionando. Por si tengo bajo entonces esta proteína, indirectamente se está alterando la hemostasia secundaria, porque básicamente la hemofilia se caracteriza de eso, ¿no? De tener factor de von Willebrand, perdón, factor 8 disminuido. Y si les voy diciendo que la enfermedad de von Willebrand se caracteriza por la proteína que cuida mucho al factor 8, si esta está alterada, el factor 8 se va a desintegrar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, recordemos claramente que es una enfermedad hereditaria y puede ser adquirida, raramente, pero puede ser. Recordad que no todos los pacientes sangran, por tal motivo es una enfermedad desafiante, ¿correcto? Según la OMS y todo. Según la Federación Mundial o Americana de Hemofilia, también indica lo mismo, porque acuérdense que primero nace la hemofilia y luego nace o se descubre la enfermedad de von Willebrand, que la vamos a hablar más adelante. Y ahora, esta enfermedad generalmente, si se dan cuenta, miren este gráfico a la mano derecha, se ve claramente que hay mayor epidemiología en mujeres, o sea, se detecta generalmente más en mujeres porque tienen una hemorragia uterina o se correlaciona mucho con la menstruación, sangran mucho, entonces es una enfermedad, digo desafiante porque es muy difícil de diagnosticar. Generalmente las personas son asintomáticas y las personas que realmente se les diagnostica es porque hacen sintomatología y estas son generalmente las mujeres porque tienen una vía, digamos, por donde perder sangre. En el caso de varón, no. Los varones, por eso está puesto así de, digamos, colocado como una sombra, porque son generalmente asintomáticos y al ser asintomáticos se le va a detectar la enfermedad cuando ésta, digamos, este, se sometan ante una cirugía, de repente una rinoplastia o X cosas, ¿no? Adicionalmente a ello, esta es una enfermedad difícil de diagnóstico, es una enfermedad heterogénea y muchos son asintomáticos. Vamos a hablar bueno, he sacado información sobre las guías, cuatro grandes de las guías de hemostasia. En el caso estamos hablando de la ASH, de la ACE, y la Asociación Mundial de la Hemofilia. Entonces, este es nuestro pequeño protocolo, digamos, nuestro índice. Muy importante hablar de la historia, pero muy aparte de eso, tenemos que saber nosotros como médicos eh, la fisiopatología, porque sin la fisiopatología nosotros no sabemos cómo van a ser los tipos que infieren mucho en esto y el tratamiento, sobre todo. Y sobre todo, inclusive las pruebas diagnósticas. Bien, la historia. Edith Adolfo von Willebrand fue un médico internista de Finlandia, aunque es famoso por sus contribuciones en la hematología al describir la enfermedad de von Willebrand. Él publicó en la revista Finska, correcto, en febrero del año 1926, el término enfermedad hereditaria pseudohemofilia, ¿no? Vamos a colocarlo de rojo. Aquí el señor, bueno, el doctor, el médico internista, en el año 1924 generalmente tuvo un caso, una paciente mujer llamada Jordis, de 5 años aproximadamente. Su historia clínica básicamente narra que se caracterizaba que esta paciente tenía epíxasis, hemorragias, pequeños hematomas y, oh casualidad, el doctor Eric investigó los antecedentes heredofamiliares y determinó que de un gran número de familiares tenían trastornos muy similares.
11 tenían síntomas similares y 3 habían ya fallecido por hemorragias gastrointestinales, inclusive. En su publicación describió una familia de más o menos de 58 individuos emparentados por 4 generaciones y de ambas ramas con antecedentes de hemorragia mucocutánea, ¿no? Entonces, a esto él lo determinó como, digamos, pseudohemofilia hereditaria. Entonces, se hizo mucho hincapié por la importancia de esta enfermedad y bueno, a fin de cuentas, Jordis falleció, digamos, por cuadros de hemorragia, digamos así, ¿no? Hemorragia menstrual. Esta información lo saqué del Congreso Nacional de Hematología, publicado en el 2018, por el Servicio de Hematología del Hospital General de México, que está publicado en las redes. Ahí les dejo la bibliografía. Igualmente, tenemos acá algo muy importante porque ya soy médico, digamos, R2 de medicina interna, y esta es una publicación, digamos, como una guía de manejo para el médico internista. ¿Por qué? Porque el médico internista va a ser el médico que va a tener, digamos, un papel muy importante, porque es el médico que le va a llegar, digamos, este tipo de patologías. Y si no lo pensamos, no lo vamos a saber diagnosticar correctamente. Entonces, esta guía se creó entonces para que, bueno, para el internista básicamente, y tenga un buen diagnóstico precoz y pensemos en esta enfermedad. No solamente a los internistas, sino también a los ginecólogos, que usualmente ven mujeres, tratan muchas hemorragias uterinas, correcto, y también para los pediatras, que también sus niños pueden debutar con esta enfermedad, muy aparte de la hemofilia. Bueno, entonces, recordemos entonces la definición. Según la Federación Mundial de la Hemofilia, correcto, el DHF, la HTH, la NESHA, generalmente en esta guía en el año 2021 hablan sobre lo siguiente. Recordemos que la hemofilia es una, bueno, perdón, la enfermedad de von Willebrand es una glucoproteína plasmática, ¿no? ¿Y qué es la enfermedad de von Willebrand? ¿Cómo lo denomina la Federación Mundial de la Hemofilia? Lo denomina como siguiente. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico hereditario caracterizado por un defecto cuantitativo y cualitativo. ¿Qué refiere esto? Bueno, enfocémonos en un trastorno. O sea, quiere decir que hay dos tipos de trastornos en la enfermedad de von Willebrand: cuantitativo y cualitativo. Cuando se refieren al tema o al término cuantitativo, quiere decir que hay menos factor de von Willebrand de lo normal, o extremadamente nos vamos al otro extremo, o prácticamente no hay, ¿correcto? Von Willebrand. Y si hay muy poco, pero muy poco. Y aquí entraría básicamente, o se describiría los tres tipos de enfermedad de von Willebrand. Entonces, vamos a colocar con un puntero lo siguiente, para hacerlo más dinámico. Entonces tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Cuando hablamos de trastornos cuantitativos, quiere decir de que todo paciente que tenga enfermedad de von Willebrand, con trastorno cuantitativo, o sea, puedes tener menos de von Willebrand de lo normal, pero tienes von Willebrand, o no tienes casi nada. Entonces aquí entraría en el 1, aquí en el 1 entraría el cuantitativo tipo 1 y el tipo 3, enfermedad de von Willebrand tipo 3 entraría en el trastorno cuantitativo. Si se dan cuenta, se queda solito el 2, ¿no? El tipo 2. El tipo 2 básicamente habla de los trastornos cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor en cantidad, hablamos, está normal. O sea, aquí el factor de von Willebrand es normal, no está alterado. ¿Cuál es lo que está alterado? Es la funcionalidad de este factor de von Willebrand. Recordemos que el factor de von Willebrand tiene que tener cuatro funciones muy principales, muy importantes. Uno, la siguiente, ¿no? Se tiene que unir bien al colágeno, un factor de von Willebrand normal. Se tiene que unir bien a las plaquetas. Tiene que unirse muy bien a los multímeros grandes, que es parte de la estructura del factor de von Willebrand, que lo vamos a hablar más adelante, tiene que proteger sí o sí el factor 8. Cuatro cosas mega importantes. Si no la tiene, entonces tiene un trastorno cualitativo, o sea, digamos,
No se une bien a la plaqueta, no se une bien al colágeno, pierde multímeros grandes y sobre todo no protege el factor 8, ¿correcto? Entonces, la epidemiología principal es que la enfermedad von Willebrand es un trastorno hemorrágico hereditario más común. Y sí es común, es muy común, solamente que lastimosamente es subdiagnóstico, o sea, no se llega a diagnosticar a todos. La prevalencia estimada es de entre 1 a 100 y de 1 a 10.000. Además, uno de cada 1.000, ojo, uno de cada 1.000 personas presenta síntomas hemorrágicos clínicamente. Uno de cada 1.000. Entonces, alta prevalencia en mujeres, como les dije en el inicio, ¿no?, de esta diapositiva. Bien, la herencia. ¿Cómo es la herencia en esta enfermedad? Recordemos claramente que existen dos tipos de herencia. La herencia dominante, ¿correcto? Herencia dominante y herencia recesiva. A esta mano de acá, herencia dominante. Si se dan cuenta, en la imagen muestra patrones de herencia genética, ¿correcto? A la mano izquierda se aplica este tipo de herencia a el tipo 1 y el tipo 2 de la enfermedad de von Willebrand. El tipo 1 y el tipo 2 que se subdivide, y eso es algo que no les dije en la anterior diapositiva, porque vamos por bloques, ¿correcto? El tipo 2A, el tipo 2B y el tipo 2M generalmente este, les pertenece a la herencia, digamos, dominante. ¿Qué quiere decir esto? De que, vamos a ver acá, un padre afectado, que está de rojo, ¿correcto?, puede transmitir un gen dominante, por eso tiene la de grande, ¿correcto?, a sus hijos. Acá en este caso, esta pareja, que es la otra pareja que está en azul, que no tiene enfermedad, no tiene el gen, ¿correcto?, tienen 4 hijos. En este caso, el papá, o supongamos, el papá tiene el gen dominante. Cada hijo tiene 2 de 4 posibilidades, o sea, el 50% de heredar el gen afectado. Acá está. 2 de 4 tienen el 50% y acá tienes de 4 hijos, tienen 2 afectados. Y de 4 hijos tienes 2 no afectados, claro está, porque es la mitad. Entonces, ese es el gen dominante. En el gen recesivo, ninguno hace la enfermedad. Por eso, si se dan cuenta, los padres no están pintados de rojo. Ninguno hace la enfermedad. Y sobre todo, esta se caracteriza porque tenemos la enfermedad de von Willebrand tipo 2N, ¿correcto? Son 4 subtipos del 2. Y acá tenemos el tipo 3, ¿no? Y acá ninguno hace la enfermedad. Y como ninguno hace la enfermedad, digamos, solamente es portador del gen recesivo, ¿correcto? Portan el gen recesivo. Pueden tenerlo el papá o bien la mamá. Bueno, en realidad ambos tienen que tener el gen, digamos, ambos padres son portadores del gen. Lastimosamente, bueno, se conocieron, tienen dos gen. Quiere decir de que aproximadamente un hijo puede ser sano de los 4, ¿correcto? 2 de 4 pueden tener, digamos, el gen, portar el gen. Y de los 4 hijos que tengan, uno va a ser la enfermedad. Uno va a ser la enfermedad. Uno va a ser sano, uno va a ser la enfermedad y 2 van a ser portadores, posiblemente. Estadística, o sea, por estadística, ¿no? Bien, fisiopatología. Fácil y sencillo. Bien, hablemos un poco. Antes de ello, quería decir lo siguiente para la fisiopatología. Recordemos claramente que nosotros tenemos dos fases de la coagulación, la hemostasia primaria, donde se forma un tapón que no es estable para disminuir el sangrado, o sea, ya conocemos la hemostasia primaria. Luego se forma la hemostasia secundaria, donde se activan las vías intrínsecas, en este caso es la que se mide con el TTPA, ¿correcto? Y la extrínseca, que se mide con el TP, con el tiempo de protombina o test quick, ¿correcto? Y recordemos lo siguiente, tenemos un endotelio. Este endotelio, este endotelio va a ser afectado por enfermedades crónicas no transmisibles. HTA te afecta el endotelio. La hipertensión te afecta, bueno, la hipertensión HTA te afecta el endotelio. La diabetes afecta el endotelio. El estrés afecta el endotelio. La dislipidemia afecta el endotelio.
todas estas cosas van el tabaco afecta el endotelio. ¿Qué quiere decir esto? Es una noxa que usualmente día a día está bajo daño endotelial. Entonces, recordemos primero para qué sirve el endotelio. Entonces, el endotelio sano, cuando se activa o se lesiona, en este caso, digamos, tiene una función protrombótica. ¿Y cuál es esa función protrombótica? Favorece la activación plaquetaria, le sigue la activación de la coagulación y reduce algo que se llama fibrinólisis, ¿correcto? Ese es como un comodín. O sea, básicamente reduce la fibrinólisis. O sea, activa una vía que se llama la vía antifibrinótica, digamos, y cuando ya hizo lo que ya les mencioné hace un rato, donde se activa la hemostasia primaria, se forma un tapón que no es estable, no para disminuir sangrado, y luego se forma la hemostasia secundaria, donde se activan las vías intrínsecas, tanto intrínsecas como extrínsecas. Vuelve la redundancia, para que quede claro. Se activa la vía intrínseca y se mide con el TTPA. Se activa la vía extrínseca y se mide con el TP o el test de Quid. Y cuando esta ya está, se activa un feedback, como si fuera un feedback, se activa, digamos, la vía antitrombótica o la función antitrombótica. Donde, ¿qué pasa acá? Inhibe, más bien se inhibe lo opuesto, inhibe la agregación plaquetaria, inhibe la coagulación y más bien favorece a la fibrinólisis para que no haga trombos. Entonces, recordemos básicamente que el factor de von Willebrand, ¿dónde se produce? Se produce en dos grandes, bueno, en dos grandes partes, ¿no? Primero en el endotelio. Recordemos que acá, bueno, para poder describirlo, tenemos un gráfico de su endotelio, porque si el endotelio no tuviera el subendotelio y este subendotelio no fuera rico en colágeno, correcto, el endotelio o la pared, digamos, de la arteria no tuviera la capacidad de ser fuerte. Si no hubiera colágeno, no fuera, o sea, fuera lábil. Entonces, básicamente, he ahí el detalle, ¿no? Eh, digamos como que nosotros necesitamos de que tenga la capa subendotelial porque tiene componentes de tejido conectivo listos para actuar cuando se rompa un vaso. Ese es uno. Digamos que se necesita de la capa subendotelial porque el endotelio es un epitelio simple y plano. Entonces, se recubren dentro de los vasos sanguíneos, son muy delicadas, y muy finas y no soportan muy bien la tensión y la presión de la sangre. Imagínate pues una persona hipertensa, o sea, todo el tiempo va a estar en ese estrés. Entonces necesitamos de la capa subendotelial. Entonces, ¿dónde se genera el factor de von Willebrand? Dentro de las células endoteliales. Dos, dentro de las células endoteliales, en este caso acá dentro de estas células, se produce el factor de von Willebrand. ¿Dónde más? Se producen en los megacariocitos. ¿Y los megacariocitos que producen? Producen plaquetas, ¿cierto? Ya. Ahí es donde se producen. Y te preguntarás, ya, pues ya se producieron. ¿En dónde se almacenan? Bueno, se van a almacenar ¿en dónde? Se van a almacenar donde se producieron. En este caso, se almacenan en las plaquetas, correcto, producto de los megacarocitos son las plaquetas, correcto, se almacenan en las plaquetas exactamente en sus gránulos alfa. Ahí van a tener al factor de von Willebrand guardándose, almacenándose. ¿Dónde más? Dentro de las mismas células endoteliales, ¿correcto? ¿En dónde? En el citoplasma, en los cuerpos de Weber-Palade. Dentro de esas mismas células encontramos los cuerpos de Weber-Palade, bueno, que queda básicamente dentro del citoplasma de la célula endotelial, y ahí se guarda. Se produce y se guarda ahí mismo. Y se preguntarán, ¿y dónde están los que están rodeando por ahí por el torrente sanguíneo? Sí, pues, una parte, digamos, del factor de von Willebrand está en la sangre también. O sea, muy aparte que se produce y se almacena, está rodando. Entonces, coloquemos de color verde al factor de von Willebrand, que sea, digamos, esta parte semicircular, correcto, y lo que lo agarra es el factor 8. Acuérdense, el factor 8
bueno, el factor de von Willebrand va a estar agarrado al factor 8, va a proteger el factor 8 como sea, ¿correcto? Y va a estar debajo de la capa digamos, de la parte endotelial, ¿no? De la parte endotelial. Ya. Y en la parte subendotelial les dije que había colágeno, ¿no? He dibujado o representado el colágeno de esta manera, de estos azules, ¿correcto? Azules, azules son colágeno. Cuando hay una lesión, ¿ya? ¿Correcto? Ante digamos, una noxa, de repente la capa endotelial se ha dañado, se expone, ¿qué cosa se expone? Vamos a poner, acá está. Lo primero, se activa la hemostasia primaria, ¿correcto? ¿Qué se activa? Bueno, se activa la fase de la hemostasia primaria, pero la fase vascular primero. ¿Cómo la fase vascular? Bueno, la fase vascular quiere decir que se activa la endotelina, la serotonina y genera una vasoconstricción, ¿no? Y eso hace que disminuya el flujo sanguíneo. Y luego, esta actividad de la hemostasia primaria se activa la fase plaquetaria. Y la fase plaquetaria se expone colágeno y se expone factor de Mont-Willebrand que se encontraban, digamos, en la pared del endotelio, ¿cierto? Ya, vamos. Se exponen hacia arriba, ahí está. Vemos claramente, lo verde es el factor de von Willebrand, el palito es el factor 8 agarrándolo, y esto de acá es el colágeno. Ya. ¿Qué pasa? Al ver esto, las plaquetas, se activa la hemostasia primaria, se activa la adhesión plaquetaria. Y acordémonos que aquí es la cosa. Aquí es la cosa. Vienen las plaquetas y los ve y dice, ok, vamos a activar la hemostasia primaria, la fase plaquetaria. ¿Qué pasa? Digamos que ya se expuso el colágeno, el factor de von Willebrand hacia las plaquetas, entonces estas plaquetas, ¿correcto? Tienen como un sensor, como un receptor. Este receptor que está acá, ¿ven? En la pared de la plaqueta tienen un receptor que se llaman GP1B, ¿correcto? GP1B es un receptor. Este receptor hace de que se una con quién? Con el factor de von Willebrand, ¿correcto? Luego, ¿qué va a pasar? Estas mismas plaquetas tienen un mismo receptor, pero otro receptor que se llama GP1A. Y este receptor va a hacer que se una el colágeno a las plaquetas, como vemos ahí. Entonces, ya viendo todo esto, ¿qué pasa? Se activa o hace que indirectamente se active el ADP, se activa la trombina y se activa el tromboxano A2. Correcto. El ADP, la trombina y el tromboxano A2. Se unen a las plaquetas mediante receptores específicos ya mencionados, ¿correcto? Y el ADP es uno de los dos receptores en la membrana plaquetaria, donde ahí actúan los fármacos, los antiagregantes, digamos, el clopidogrel, el prasugrel, ¿no? Entonces, la unión de estos receptores es esencial para la activación inicial y mantener la activación prolongada y la agregación plaquetaria. Claro está, facilitando cambios en el citoesquelético de las plaquetas, en la secreción de los granos que reclutan más plaquetas. Ya. El tromboxano A2, producido por las plaquetas, digamos, activadas, actúa principalmente a través de unos receptores, ejemplo un TP, induciendo a más activación plaquetaria, más vasoconstricción y promoviendo más agregación plaquetaria. O sea, potencia el ADP, a de cuenta. Luego se activan dentro de la hemostasia primaria, se activa la activación plaquetaria en su resplendor. ¿A qué quiere decir eso? Que se activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa 2, ¿correcto? Dentro de las plaquetas. Esta fosfolipasa C, ¿qué se encarga? Activa los receptores, digamos, acoplados a la proteína G, localizados en la membrana plasmática, etc. Y aumenta, digamos, el calcio, ¿no? La activación de calcio. Aumenta calcio, calcio, calcio. Y el tema está, o el punto clave está en la fosfolipasa 2. ¿Qué es la fosfolipasa 2? Bueno, aquí es activada por el aumento de calcio que es la producción de la fosfolipasa C, ¿correcto? Aumenta, se activa producto del aumento de la activación de calcio, genera señales plaquetarias localizadas en las membranas propiamente,
en los gránulos y libera el famoso ácido araquidónico para la síntesis del tromboxano A2. Bien, gracias a eso la plaqueta cambia de forma, ¿correcto? Eso quiero decir. Y va a tener una nueva glicoproteína. ¿Cuál es esa nueva glicoproteína o ese nuevo receptor? ¿No? Bueno, es el GP2B, también conocido como integrina, ¿correcto? Integrina alfa 2B, beta 3. Es el receptor más abundante en la membrana de las plaquetas, ¿correcto? Y juega un papel importante en la agregación de las plaquetas. Su función principal básicamente es actuar como un receptor para el fibrinógeno, ¿correcto? El factor de von Willebrand, la fibronectina y el vitronectina, ¿correcto? Y la trombopondina, no sé qué términos más usar, están permitiendo la unión facilita la unión entre plaquetas, entre más plaquetas. Entonces, teniendo este receptor, hace que se una con el fibrinógeno y se una más plaquetas. Entonces, eliminemos todo este gráfico de acá. Eliminamos. Y tenemos una plaqueta con su nuevo receptor bien bonito. Vamos a colocar acá. Ahí están las plaquetas con su fibrinógeno, GP2B. Y bueno, el término sería así, ¿no? Plaquetas, el receptor GP2B que se une al fibrinógeno y este fibrinógeno permite que se una con otra plaqueta, ¿no? Se una con otra plaqueta, básicamente. La estructura de factores von Willebrand, bueno, recordemos otra vez lo mismo. Dentro de las plaquetas están los gránulos alfas que hacen que se almacenen factores von Willebrand. Bueno, ¿sí? Bueno, recordemos claramente acá tenemos el cromosoma 12, el gen del factor de von Willebrand, el mRNA, GTA, bueno, esa es genética, ¿no? Y bueno, este factor, digamos, va a pasar por todo un proceso y va a generar multímeros de peso molecular bajo, intermedio o alto. Bueno, es una estructura. Un ejemplo, ¿no? El núcleo sintetiza el mRNA del factor de von Willebrand, glucosidación a nivel de retículo endoplasmático en el aparato de Golgi, se almacena la formación de multímeros y bueno, en los cuerpos de Welle-Palade se almacena el factor de von Willebrand. PAPS. ¿Qué es eso? No entendí nada. Ok, tenemos más gráficos porque esta enfermedad es un poco compleja, pero lo podemos descifrar mirando más fotos, más gráficos y poder entenderlo. Lo mismo, pero más dinámico. Cromosoma 12. Está en el cromosoma 12 la alteración del factor de von Willebrand, no en el cromosoma X, por eso generalmente no es igual que la hemofilia. Recordemos que la hemofilia se caracteriza porque toda la parte de afectados hacen la enfermedad los hombres, no las mujeres, ¿correcto? Y bueno, en este artículo de von Willebrand en el año 2015, modificó la estructura del factor de von Willebrand. Antes era como la A y ahora es la B, es como la B. ¿Y cómo es esto? Generalmente son dominios, si se dan cuenta. Son dominios. Miren los dominios que tiene. SP, dominio 1, 2, D', D3, el dominio a la 3, el dominio D4, el dominio C1 hasta la C6 y el CK. ¿Qué es eso, Dios? Bueno, básicamente, recordemos que la proteína del factor de von Willebrand básicamente tiene 2803 aminoácidos, ¿correcto? A ver si los llego a captar y me logran entender un poco. El factor de von Willebrand no es solo un factor de adhesión plaquetaria, si se dan cuenta, sino es una proteína con un ciclo de vida muy complejo, como pueden verlo acá, porque pasa por diversas transformaciones, ¿correcto? Y se sintetiza y se multimeriza en el endotelio, en el megacarocito, se empaqueta bien en los gránulos alfa, y bueno, se activa, ¿no? Bueno, el factor de von Willebrand tiene una biosíntesis, ¿correcto? Y pasa por varias biosíntesis, una de almacenamiento, una de secreción y una de aclaramiento, ¿correcto? En la sangre, que es el famoso clearance, ¿me doy cuenta? En conclusión, ¿correcto? Tenemos que el factor de von Willebrand, digamos,
se produce, digamos, más o menos una preproteína de 2803 aminoácidos. Si se dan cuenta, dice del 1 al 22 aminoácidos, dice SP, que quiere decir básicamente, o que representa el péptido de señal, básicamente. Este péptido de señal, que está entre el primer al 22 aminoácido, es donde llevan a la proteína al retículo sarcoplásmico. Eso no entiendo, yo no. Graben, bueno, chequen esta, cuando avancen en vez de diapositivas, regresen otra vez para que lo puedan entender mejor. Pero eso sí, en el SP generalmente se activa la preproteína, ¿correcto? El SP, que es el péptido de señal, que son los 22 primeros aminoácidos, ¿no? Entre el dominio D1, D2, ¿correcto? Que forma el propéptido, ¿ya? Y en adelante, al D3' hacia adelante, forma la subunidad de maduración. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a pasar por ahí, va a pasar por esos dominios para cambiar su forma. Entonces, el D1, D2 es propéptido, el SP es un péptido de señal, el D1, D2 es un propéptido que ahí funciona o actúa como un catalizador y sirve para la multimerización, vamos a explicar más adelante, y el resto es unidad madura. Bueno, la multimerización, primero se forman los dímeros de cola a cola, correcto, aquí, más o menos de 1 y 2. Digamos, por puentes de sulfuro, luego en el aparato de Golgi, dichos dímeros se almacenan de cabeza con cabeza en, en la dominancia de 3, correcto, donde aparecen los multímeros, y así sucesivamente. Bien, entonces, vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar acá. Si se dan cuenta, en el dominio A1, A2, el famoso GP1B. ¿Se acuerdan qué era el GP1B? Aquí en el GP1B se unía, digamos, el factor de von Willebrand con la plaqueta. En ese dominio, en el dominio A3, se unía, correcto, el receptor de la plaqueta con, perdón, el factor de von Willebrand con el colágeno. En el D2', D3 se unía con el factor 8. Es por eso que desde un inicio les presenté el factor de von Willebrand junto al factor 8 y estaban unidos mediante el dominio D2, D3. El dominio C1 y C2, el GP2B, G3A, bueno, ahí en el C1 y C2 prácticamente se unía básicamente la plaqueta, ¿correcto? La plaqueta. Y los dímeros, digamos, a ver, por decirlo así, acordémonos que en el A3, vuelvo a recalcar, en el A3 en el dominio A3 se unía el colágeno. O sea, el factor de von Willebrand se unía con el colágeno mediante el dominio A3, ¿correcto? El GP1B se unía con el factor, o sea, el GP1B sabemos claramente que estaba en la plaqueta pegado, porque es un receptor de la plaqueta. Pero como este receptor se pegaba al factor de von Willebrand, se pegaba con el dominio A1, A2, así, por decirlo así. El receptor de la plaqueta tenía su receptor GP12B. Ya, este receptor GP2B se unía con digamos, con el colágeno, ¿correcto? Con el colágeno. Y los dímeros, ya. Los dímeros tienen una fase de dímeros y una fase de multímeros. Esta fase, lo de los dímeros en estos dominios, hacen de que las plaquetas sean grandes. Y en D2, D1 y D2 hacen que las plaquetas sean mucho más grandes de las que ya está siendo ocasionada por los dímeros. O sea, hace que las plaquetas sean más grandes. Ok, no entiendo, doctor, hace un momento, pero más o menos me doy una idea. Ok. Y en el dominio A2 y A3 entra ¿quién? La Adams 13, que al estar esta, digamos, no se encuentra en el cuerpo
hacen la enfermedad de la PTT. Correcto. Esta ADAN 13 hace de que, si se dan cuenta, los dímeros hacen de que por sí sea un poco grande las plaquetas. Al multimerizarse, hacen que las plaquetas sean más grandes. ¿Qué pasa con el ADAN 13? Nosotros no podemos tener plaquetas, perdón, un factor de von Willebrand muy grande, ¿correcto? Los dímeros hacían que las plaquetas, perdón, he hecho una confusión rara, errada. Tengo que repetir el video. Bien, entonces hablemos de la estructura del factor de von Willebrand. El cromosoma 12 está en el cromosoma 12, no en el cromosoma sexual X, por eso generalmente las enfermedades de las hemofilias se dan más que todo en hombres y en mujeres, pero esta no está en el cromosoma sexual X, entonces da tanto en hombres como en mujeres. Bien, este artículo en el año 2015 habló sobre la biosíntesis del factor de von Willebrand. Y tenemos dos, el A y B. El A antes denominado y ahora estamos con el dominio B, ¿no? Si se dan cuenta está más larga, es más grande, pero hay más. Por ejemplo, acá indica que tenemos 2813 aminoácidos, correcto, y tenemos más dominios. En el A teníamos dominio C1, C2 nada más, y ahora tenemos dominio C1 a C6. Ejemplo, en el dominio A tenemos el B1, 3 y ahora ya no tenemos B. No hay B, ¿ok? Entonces, el factor de von Willebrand, digamos, por decirlo así, no es solo un factor de adhesión plaquetaria, va más allá de eso, sino es una proteína con un ciclo de vida muy complejo, donde se sintetiza y se multimeriza en el endotelio, o sea, ¿qué quiere decir? Va a pasar varios procesos. Entonces, este factor de von Willebrand pasa por una biosíntesis, almacenamiento, secreción y aclaramiento. Este factor de von Willebrand se produce en las células endoteliales ya mencionadas, con una preproteína 2813, va de cuenta aminoácidos, y tenemos claramente que tiene una fase propéctido entre D1 y D2, y a partir de la D2' hacia adelante, una subunidad de maduración, o sea que por ese lapso, cuando pase por esos dominios, va a madurar, en otras palabras. El propéctido, bien. Entonces, si se dan cuenta, el SP, ¿qué es el SP? El SP es el péptido señal, ¿correcto? Se encuentra entre el primer aminoácido al 22 aminoácido, el SP, ¿correcto? Este, digamos, SP péptido de señal es donde es donde los aminoácidos llevan a la proteína al retículo sarcoplásmico, que le voy a explicar más adelante. Entre D1 y D2 es un propéctico y el resto es unidad, ya, correcto, ya tenemos esos datos. Teniendo eso, sabemos claramente que las plaquetas tenían en su receptor, en este caso, el GP1B, correcto, que se pegaba al factor de von Willebrand. O sea, gracias al dominio, gracias a que el factor de von Willebrand contiene un dominio A1, A2, hace que se pegue, digamos, el factor de von Willebrand con las plaquetas, ¿correcto? El dominio A3 hace que el factor de von Willebrand se pegue al colágeno, ¿correcto? Y luego tenemos, gracias, recuerdan que hace un rato les había mencionado en la parte del endotelio, en la parte subendotelial de color celeste, que el factor de von Willebrand siempre estaba unido, protegiendo de cuenta el factor 8 de la mano. No sé si vieron una imagen, era algo semicircular con un palito. El palito representaba el factor 8. ¿Ya? ¿Cómo se pega este factor 8 al factor de von Willebrand? Gracias al dominio D' de 3. ¿Ya? Y el dominio C2 y C1 está pegado, ¿correcto? Está pegado con el dominio C1, C1, C2 con los receptores de las plaquetas, donde ya se unen, se unifican. Bien, los dímeros, la parte de los dímeros hacen de que el factor de von Willebrand, digamos, sea grande. Y cuando se multimeriza, se va a multimerizar, se va a agrandar.
coloquialmente, en el D2 y D3, o sea, dominio de uno de 2, perdón, de uno de 2. Entonces, no entendí, pero más o menos estoy orientado a comparación de la otra lámina. Y tenemos el famoso Adam 13. Si se dan cuenta, pasa por varias, esta estructura de factor de Von-Willebrand, esta biosíntesis pasa por varios procesos, pero si se dan cuenta, los dímeros hacen que el factor de Von-Willebrand sea grande, y si se multimeriza hace que sea más grande, y por lo tanto, si tenemos un factor de Von-Willebrand muy grande, vamos a hacer de que, bueno, tengamos efectos colaterales como una trombosis, etcétera. Entonces, ahí interviene el ADAN 13 y el ADAN 13 hace que corta a estos multímeros para que no sean tan grandes, ¿correcto? Entonces, y si no tuviéramos el ADAN 13, entonces haríamos la famosa enfermedad que se llama PTT, ¿no? Bien, otra imagen para que se puedan ubicar, de 2 de 3', factor 8, ahí se pega, el ADAN 13, ¿ves? Actúa en el A2, justo en el medio, ¡pum! Corta, ¿no? Para que sea, ya no sea largo, sino más así, ¿no? GP1B, la 1, el colágeno, la 3, y así sucesivamente. Bien, otra imagen para que me puedan entender, creo que con esta imagen ya me van a entender. El SP, que era el péptido de señal, ¿no? Entre el D1 y el D2, correcto, forman como que se unen de cabeza con cabeza, con el D2, D1, D2, con D2 y D3', correcto, D' y D3, correcto, se unen y forman de esta manera, correcto, como un túbulo. Y acá está el dominio A, el dominio A1, A2, A3, D4, y acá pues toda la cola, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Y si se dan cuenta, ¿dónde se encontraba el factor 8? Aquí, como un corresidente, incorporación de corresidentes, así se llama. Ahí se va a pegar el factor de Von-Willebrand en el factor 8. ¿Y dónde se pega el factor 8? Ya, regresemos entonces a la lámina anterior. El factor 8 en el D2 y de 3', ahí está. D2 y de 3', como vemos en la imagen, ¿ven? Acá pegado. Es por eso que acá lo hemos pegado, unido, protegiendo el factor de Von-Willebrand al factor 8. Más específico para que me puedan entender, el péptido de señal, ¿no? Acá está el péptido de señal, pasa, digamos, captando a los factores de Von-Willebrand, que se encuentran ya producidos, ya, digamos, en la sangre, propéptido, se une el propéptido de 1 de 2, acá está igualito, el mismo esquema, pero quizás más resumido, en D2, D3 se pega el factor 8, acá en el dominio A hasta la A3, el colágeno y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, eh, se lleva digamos, el factor de Von-Willebrand ya producido, tanto por los megacarocitos y tanto por el tema, digamos, por las células endoteliales. En este caso, dentro de las células endoteliales, es como que llevaran el factor 8 y ¡fuck! Lo metieran al retículo endoplásmico, ¿correcto? Ahí en el aparato de Golgi forman los cuerpos de Weber-Palade, donde si se dan cuenta son demasiado largos, ¿correcto? Se forman largos porque ahí se están multimerizando, ¿correcto? Se multimerizan, están largos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Están esperando que ante una activación de una noxa, estas vayan y se liberen, ¿no? Con mucha más facilidad. Y necesitamos que la ADAN 13 venga para que los corte, porque son muy grandes. Y si estos están muy grandes en la sangre, riesgo de trombosis. Y por último, la estructura del factor de Von-Willebrand. Otro dato adicional es que el factor de Von-Willebrand tienen determinantes de grupo A. ¿Qué quiere decir esto? De que en sus cadenas de azúcares se expresan los antígenos A, grupo B y grupo O H, como quieras llamarlo. Entonces, igual que los glóbulos rojos, es como que si fuera una persona, pero con grupo y factor. No, perdón, con grupo. Si eres un grupo A, parte de tu factor de Von-Willebrand tendrá el antígeno A. Si eres un grupo B, parte de tu antígeno tendrá el grupo B. Y si eres un grupo O, no hay ni A ni B, solo antígeno O. ¿Qué va a pasar esto? Se han demostrado estudios que indican que
el tener una persona con enfermedad de von Willebrand, grupo O, hace que el factor sea más bajo, con más tendencia a sangrado, leve, y a veces se parece a un tipo 1 de factor de von Willebrand, que lo vamos a ver más adelante. Y así sucesivamente. Vamos a adelantar, la clínica se caracteriza mucho por el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si se dan cuenta, el tipo 3 hay mayor sangrado articular, se parece mucho a la hemofilia A, se parece mucho a la hemofilia A, ¿sí? En el tipo 2, si se dan cuenta, un poco de naranjado, pueden formar hematomas en el muslo, metorragias, ¿no? Si se dan cuenta, sangrados, ¿no? Está categorizado de esta manera. La epíxtasis es muy frecuente en el tipo 3. Pero miren en el tipo 1 cómo es leve el sangrado, ¿no? Miren, es leve. Está de color amarillo, tiene epístasis, sí, pero no tanto. Sangrado mucocutáneo también, y así. Pueden sangrar por las encías, se lavan los dientes, se cepillan los dientes y, bueno, sangre. Tenemos una paciente con enfermedad de von Willebrand. La paciente no va a estar como en esta imagen. La paciente no va a sangrar en ningún momento. ¿Por qué? Porque el estar embarazada, digamos, hace de que no esté activado la enfermedad de von Willebrand. El tema está que cuando nace el, el producto, entonces esto es mentira, una clínica. La puntuación de sangrado puede ser varias, la epístasis, digamos, la cutánea, las metorragias. Esta es una puntuación de sangrado que se utiliza usualmente, ¿correcto? Generalmente se llama la famosa puntuación de Ishbad, ¿correcto? Evalúa la tendencia y la severidad de sangrado mediante un cuestionario digamos, de puntuación de los síntomas, básicamente, ¿no? Según el valores entre 0 y 4, según la gravedad, así lo categorizan. Generalmente una puntuación mayor a 4 en varones te dice que puede ser factor de von Willebrand, enfermedad de von Willebrand. En mujeres mayor a 6 te dice que puede ser enfermedad de von Willebrand. En mayor a 3 te dice alto riesgo que puede ser el diagnóstico de factor de von Willebrand. Correcto. Y el puntaje se correlaciona muy bien con los subtipos de la patología, correcto, y los niveles de factor de von Willebrand, ¿no? Según su puntuación, según su incidencia y según su gravedad, ¿no? Recuerda que si tiene un puntaje y está muy disminuido, este score, que se llama el score de Ishbad, correcto, no es entonces, no excluyes totalmente enfermedad de von Willebrand. Y el score de PIVAT. El score de PIVAT, básicamente, acá preguntan, miren, más que todo para las mujeres, eh, digamos, toalla ligera, toalla media, toalla muy lenta, tampón ligero, tampón medio, se dan cuenta, miren aquí. Es toalla ligera, miren, toalla ligera. Acá vamos a colocar un punto. Toalla media, 5 puntos. Toalla muy llena, 20 puntos. ¿Correcto? Lo multiplicas. Supongamos que una paciente en un día usa 2 toallas medianas, ¿correcto? Y su periodo, claro, 2 toallas medianas en el día, usa 2 toallas medianas, entonces serían, digamos, vamos acá, equivale a multiplicarlo por 5 puntos, entonces 2 toallas por 5 son 10, ¿correcto? De repente usa una toalla saturada, ok, usa una toalla saturada. ¿Cuánto equivale? 20, ¿no? Acá estás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toalla muy llena, saturada, saturada. 20 puntos. Ya. Igualito. 1 por 20, 20. ¿Correcto? Tiene un coágulo pequeño. Tiene un coágulo pequeño en la toalla. Ya. Entonces, 1 por 1 igual a 1. Entonces, el PIVA generalmente del día puede ser, digamos, un ejemplo, ¿no? Puede ser un PIVA 10 más una suma de 20 más una suma de 1 es igual a 31, así sucesivamente. Si un ciclo tiene varios días similares, es fácil de superar los 100 puntos. O sea, recuerden que la menstruación puede durar 5 o 7 días, ¿no? ¿Correcto? Entonces tú a los días le vas preguntando, en un día,
Por eso que tiene, si regresemos acá, 1, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, ¿no? ¿Cierto? Entonces le vas preguntando de acuerdo a los días y le multiplicas de acuerdo a la descripción que te diga. Y si te va con pivot mayor a 100 o 150, puede ser un enfermo con Billy Brandt, moderado, mayor a 150, severo, 250 muy severo, sugerente de trastorno reumatológico. Es como un... Y tenemos la fisiopatología y la clasificación. La clasificación básicamente factores de von Willebrand tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, generalmente ya mencionado, se diferencia entre el clásico y el 1C. ¿Cómo es eso? Ok. A ver, aquí tenemos von Willebrand, existe el tipo 1, el clásico, que ya conocemos, y el tipo 1C. Comúnmente representa el 70% de los casos, el tipo 2 representa el 25% de los casos, miren, y el tipo 3 ya es muy raro, pero cuando se da es catastrófico. Digamos, la patología, acuérdense lo que les dije, básicamente el tipo 1 se caracteriza mucho por alteración en el trastorno cuantitativo, cantidad, y el cualitativo representaba el tipo 2, básicamente todo el tipo 2. O sea, era un factor de von Willebrand que no cumple las 4 funciones, no se pega bien en la plaqueta, no hay colágeno, no eliminaba los multímeros grandes y, digamos, no protegía el factor 8, ¿no? Bien, bueno, acá lo mismo. Vamos. Hablemos de la tipo 2, entonces. La tipo 2 entonces es un poquito más engorrosa de hablar, ¿no? Recordemos claramente que la tipo 1 era deficiencia cuantitativa, ya les expliqué. La tipo 3, deficiencia completa, correcto, de factor de von Willebrand, que se encontraba dentro del trastorno cuantitativo. Y aquí viene, por decirlo así, la alteración cualitativa. ¿Cómo es esa alteración cualitativa? Tenemos 2A, 2B, 2M, 2N. Ok, hablemos de la 2A. Miren la palabra. Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del factor von Willebrand con ausencia del MAP. No entendí nada. Ok. A ver, vamos a ver. El tipo 2A. Recalcando, trastornos cuantitativos y cualitativos. Hablemos del trastorno cualitativo. Recordemos que a nivel de propéctido, a nivel de 1, de 2, dominancia de 1 y de 2, tenemos acá los multímeros, ¿no? Aquí, en esta parte, los multímeros. ¿Qué quiere decir esto? La 2A. Dice, disminución de la adhesión plaquetar dependiente del factor de von Willebrand, o sea, dice disminución de la adhesión plaquetar dependiente del factor de von Willebrand con ausencia de MAP. Ok, ¿qué pasa acá? Quiere decir que el factor de von Willebrand pierde sus multímeros, es por eso que acá representa a nivel de 1 de 2 los multímeros. Va a perder estos multímeros de alto peso molecular. Por eso es la sigla MAPM, de alto peso molecular, que son muy pegajosos, que son los más pegajosos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces pierde el factor de von Willebrand, estos multímeros de alto peso molecular, que hacen más bien que este factor de von Willebrand sea pegajoso, chicloso. Y puede ser por dos cosas principales. El defecto de la multimerización o el de la secreción de esta misma. Entonces, el factor de von Willebrand se fabrica mal o no se libera bien. Esa sería una de las causas. O aumento de la susceptibilidad de la proteólisis por el ADAN3, que lo degrada más de lo normal, de la sensibilidad del ADAN3, ¿correcto? Todo ello genera una disminución de los multímeros grandes, por eso que hablan de los multímeros grandes, ¿correcto? Digamos, de los grandes multímeros, y a ver, entonces tenemos disminución de la adhesión plaquetar dependiente del factor Willebrand con ausencia, o sea, no tenemos esos multímeros que son chiclosos, o
¿Por qué? Básicamente, porque están muy sensibles a la ADAN13. La ADAN13 tiene un defecto por ahí, algo genético, que hace que la ADAN13 corte, 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 corte. Entonces, como corta, 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 no va a haber factor de bomba libre. O, por su defecto, existe un defecto de la multiplicación netamente de D2, D3, perdón, D1, D2, donde hace, básicamente, que el factor de multiplicación se haya fabricado mal, básicamente, y no funcione. Entonces, todo ello genera una disminución de los multímeros grandes funcionales y menor capacidad de unión plaquetaria, ¿correcto? Y da sangrado, entonces, mucocutáneo, puede dar sangrado mucocutáneo. Entonces, básicamente, la disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del factor de Von Willebrand hace que provoque un riesgo de sangrado. Eso es lo que te quiere decir el 2A, ¿correcto? Entonces, la actividad, digamos, va a estar disminuida y los multímeros grandes van a estar ausentes. Entonces, es por eso que existen pruebas para ver qué tipo de subtipo es esta enfermedad. Bien, ya hablando de ello, entonces pasemos acá a la siguiente. En 2B, aumento. Aumento de la función de factor de Von Willebrand dependiente del GP1B plaquetar. Correcto. El tipo 2B es básicamente, hablan del aumento de la función de factor de Von Willebrand dependiente del GP1B plaquetar. Aquí el defecto es por la ganancia de la función en el dominio 1, como vemos acá. ¿Correcto? El factor de Von Willebrand tiene demasiada afinidad por este factor GP1B de las plaquetas. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Se unen las plaquetas sin necesidad de que el vaso esté dañado. Es por consumo. Es como si fuera una anemia hemolítica, ¿no? Algo así como que consumo, perdemos hemoglobina, la hemoglobina se disminuye igualito. Es como que es muy sensible a este receptor y está consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y es por eso que indirectamente al consumir, 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 este factor de esta enfermedad de Von Willebrand tipo 2B se correlaciona mucho, o la presentación clínica es que tienen trombocitopenia. Y a veces esta enfermedad se, digamos, se confunde mucho con el famoso PTI, ¿correcto? Con el PTI. Vamos a ver, generalmente se forman un complejo de factores von Willebrand, las plaquetas en la circulación, crea una trombocitopenia, hay pérdidas de multímeros grandes que se van a las colas de las plaquetas y es por eso que tenemos trombocitopenia, ¿correcto? Bien, y el tipo 2M, que es la disminución de la adhesión plaquetar dependiente del factor de von Willebrand, pero si se dan cuenta, miren, es lo mismo que el 2, es lo opuesto, básicamente el 2A. Creo que dejaré claro eso. Esta disminución de adhesión plaquetaria, ya, digamos, acá es con deficiencia, perdón, sin deficiencia y acá es con deficiencia. En la enfermedad de von Willebrand tipo 2BA, perdón, 2A, habla de la disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del factor de von Willebrand con ausencia del MPA, de la multimerización. Y acá es disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del factor de von Willebrand sin deficiencia, o sea, que sí tienen sus multímeros. Vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. 2M. Bueno, acá el factor de von Willebrand tiene sus multímeros grandes, normales, eso que hacía que sean chiclosos y se peguen mucho las plaquetas, ¿correcto? Entonces, este 2M generalmente, digamos, no, al estar alterado, al tener digamos, tenemos el multímero, pero ¿qué es lo que pasa acá? No tiene la propiedad de ser chicloso, por decirlo así, para que se pegue al receptor de la plaqueta. ¿Qué quiere decir esto? Es como si tuviéramos un envase que está bien, pero no pega bien, o sea, un pegamento vencido, no pega bien, no se pega bien en las plaquetas. Entonces, por eso el término es disminución de la acción plaquetar dependiente del factor de von Willebrand, sí, sin deficiencia. Hay multímeros, pero no funcionan, no pegan, no se pegan. Entonces, como no se pegan al GP, ¿dónde se pegan? Al GP1B, queda en el dominio A1, A2
del factor de von Willebrand, se crea este tipo de factor de von Willebrand. Luego, correcto. La consecuencia de esto es que la adhesión plaquetaria disminuye, pero si miran los multímeros están completos, o sea, no hay nada que ver con la anatomía de los multímeros. Y el tipo 2N, lo más difícil, bueno, o lo más, digamos, engorroso, disminución de la afinidad del factor hemoglobina con el factor 8. Digamos, por decirlo así. El problema está en el dominio que se une al factor 8, que es el dominio de 3, de 3, ¿no? Digamos, por decirlo así, el factor de hemoglobina no protege bien el factor 8 de la degradación. Es como un chofer, digamos, que debería llevar al pasajero, que es el factor 8, y debe cuidarlo, ¿correcto? Y no lo cuida, básicamente. Entonces el chofer, digamos, lo deja tirado al pasajero y desaparece. Es como si fuera así. Es un ejemplo, digamos, un poco, es un ejemplo clásico, ¿no? Coloquial. Entonces, en consecuencia hematológica, esto hace que el factor de von Willebrand puede estar normal o casi normal en la sangre, correcto, va a estar normal o casi normal, pero el factor 8 está muy bajo. ¿Por qué? Porque no lo protege. Incluso el rango, o sea, está el factor 8 ahí con cantidades normales, pero no cumple su función. No cuida el factor 8, no lo agarra. Como no lo agarra, va a haber consumo de este factor 8, correcto. Y clínicamente se parece mucho a la hemofilia, pero el problema real es el factor de von Willebrand. Entonces, es el detalle. Entonces, el tipo 1, poca cantidad de factores von Willebrand, pero no funciona. El tipo 3, casi nada de factor von Willebrand. Y el tipo 2, hay factor de von Willebrand, pero funciona mal, según la función que tengamos. Y bueno, tenemos claramente la enfermedad de von Willebrand, topic 1. Tenemos un topic, laboratorio del internista. A ver, mi plan. Vamos a pedir un recuento de plaquetas, digamos, vamos a pedirle su perfil de coagulación, si pensamos en factor, en una enfermedad de von Willebrand, correcto, le pedimos su tiempo de sangría, ¿no? Podemos pedirle su retracción de coágulo, que puede salir anormal o no retráctil, su tiempo de protombina o tromboplastina, que puede salir normales. Podemos pedir un recuento manual de plaquetas, porque puede estar normales o con trombocitopenia, por lo mencionado, en enfermedad de von Willebrand tipo 2B, ese que produce trombocitopenia, correcto. Y entonces, ¿qué pasaría si le dijera que el factor de von Willebrand sale, su perfil de coagulación, todo sale normal? ¿Dejaríamos de pensar en enfermedad de von Willebrand? Pues no. Yo diría que hay que seguirlo pensando. Consideremos que es factor de von Willebrand y listo. Que es enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque vamos a tener criterio diagnóstico para la enfermedad, ¿no? Tenemos que tener una historia, un historial de personal con hemorragias mucocutáneas excesivas. Acuérdense, pero el tema está que, acuérdense, la gran parte, la mayoría son asintomáticos. Te va a llegar a hacer el diagnóstico cuando haga síntomas. Generalmente en mujeres, pruebas de laboratorio de hemostasia y historia familiar de hemorragias. Bueno, también podemos pedir un examen que se llama el analizador del PFA100 plaquetario. El PFA100 valora la adhesión plaquetaria, es muy importante entonces, al colágeno y a la agregación. Y bueno, carece de alta sensibilidad y especificidad uniforme, ¿no? Pero se debería pedir el PFA100. Entonces, paciente con enfermedad de von Willebrand con perfil de coagulación normal, no podemos descartar que sea von Willebrand. Y tenemos, digamos, los valores cuantitativos. Tenemos que el factor de von Willebrand se considera leve nada más, cuando, digamos, por decirlo así, la imagen muestra una subclasificación cuantitativa de la enfermedad de von Willebrand, ¿correcto? De esta. Entonces, miramos low, factor de von Willebrand, que significa una reducción leve, básicamente leve. No lo considera como una enfermedad de von Willebrand, sino factor de von Willebrand leve o bajo.
una reducción leve en el plasma. Los criterios están entre que pueden tener un factor de von Willebrand, un antígeno factor de von Willebrand entre 30 y 50, ¿correcto? ¿Cuándo se diagnostica tipo 1? Cuando la reducción es marcada, está menos de 30, debe estar menos de 30, parece que es factor de von Willebrand, enfermedad de von Willebrand. El tipo 3, perdón, el tipo 1C, el tipo 1C, que también es una derivada del tipo 1, tipo 1C. Digamos, el criterio existe en la aclaración del aumento del factor de von Willebrand, es decir, el cuerpo lo elimina más rápido de lo normal. ¿Cómo es este diagnóstico o criterios de aumento? Digamos, es que, digamos, más de 30 de la caída del pico de factor von Willebrand a las 4 horas después de la desmopresina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que le dan desmopresina al paciente, el cuerpo produce el factor von Willebrand, pero lo elimina rápidamente, por lo que los niveles caen de forma normal tras el tratamiento. O sea, damos desmopresina para ver si es que cae, cae más del 30% este factor de von Willebrand. Y eso se diagnosticaría el tipo 1C, ¿correcto? Y el tipo 3, que es la deficiencia prácticamente completa de factor von Willebrand, es cuando ya tiene su factor de von Willebrand menor a 3. Correcto, menor a 3, que es la forma más grave y se asocia con sangrados severos, porque falta casi todo el factor de von Willebrand, ¿correcto? Pero quería hacer un recordaris del tipo 1C, ¿no? Entonces, ¿qué significa el tipo 1C? Existe una aclaración aumentada del factor de von Willebrand, es decir, el cuerpo lo elimina más rápido de lo normal, ¿correcto? Y los criterios diagnósticos es que hay un aumento de la relación del antígeno factor de von Willebrand que indica mayor destrucción o aclaramiento, ¿no? Más del 30% de caídas del pico del antígeno a las 4 horas después de la inducción de la desmopresina, ya, te indican el tipo 1C. Bien, tenemos exámenes laboratorios, ya lo sabemos, digamos, varios exámenes. Usualmente nosotros como médicos deberíamos conocer los siguientes: el antígeno y factor de von Willebrand, este es uno, ¿ya? Deberíamos conocer ese también, el cofactor de ritocetina, correcto, que está con la abreviatura FRW, RCO, ¿ya? Y también la actividad coagulante del factor 8, la actividad coagulante factor 8. Nosotros deberíamos usar los tres. Bien, entonces tenemos dos pruebas, digamos, por decirlo así. Tenemos yo creo que prendan estas: factor hemoglobina antígeno, eh, el factor 8, ¿correcto? El dosaje factor 8. O sea, básicamente el factor 8, digamos, el primero mide, por decirlo así, mide la cantidad de la proteína de von Willebrand en la sangre, utilizado con técnicas de ELISA, digamos, por decirlo así. Si el nivel de antígeno, como vemos acá, dice que claramente, si el nivel de antígeno eh, es inactivo del factor von Willebrand es menor a 3, correcto, está totalmente inactivo, sugiere un tipo 3. Aquí está bien claro, correcto. Muy importante ¿ah? Es muy importante, muy, muy, muy importante. Si, por ejemplo, tenemos la actividad del factor de von Willebrand, digamos, que es el segundo, la actividad de von Willebrand, que es el segundo, habla de que evalúa básicamente la capacidad de la funcionalidad del factor de von Willebrand para interactuar con el receptor GP1A de las plaquetas, ¿no? Básicamente, a la mano derecha podemos ver si los niveles por debajo de 50 sugieren sí o sí enfermedad de von Willebrand, ¿correcto? Además, si el cociente antígeno de von Willebrand es menor a 0.7, indica una variante disfuncional de von Willebrand, que sería el tipo, ¿ves? Menor a 0.7 es igual a tipo 2, ¿correcto? Generalmente se puede hacer por pérdidas de multímeros, claro está, de alto peso molecular, o variantes del dominio A1, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Un cociente igual a mayor, más bien,
Imaginemos que este más bien sea mayor a 0.7, mayor a 0.7, o es normal, sugiere al básico, pues, al tipo 1. Por eso es muy importante pedir, digamos, este examen, por decirlo así, de la actividad de factores von Willebrand, eh, básicamente que se mide con el factor de Risto-Cetina, ¿no? Con el factor de Risto-Cetina. Y el factor 8 generalmente habla de la actividad del coagulante del factor 8. Miden básicamente la actividad del factor 8 mediante diferentes tipos de pruebas de coagulación. Generalmente, si el cociente factor 8 y ver entre paréntesis dividiendo con el factor, digamos, del antígeno von Willebrand, es la relación, básicamente, ¿no? La relación de factor 8 sobre la relación del antígeno von Willebrand es menor, correcto, es menor a 0.7, puede indicar un tipo 2N, tipo 2N, tipo 2N, ¿correcto? Tipo 2N. Entonces, o también diferenciarlo de una hemofilia leve, ¿no? Entonces, tenemos acá más tablas, generalmente. Aquí está en español, que lo tengan en español, y los laboratorios, ¿no? Tenemos lo siguiente. Bien, acá es algo muy importante, súper resumido, ya estamos a punto de terminar la charla. El tipo 1, básicamente tenemos acá el tipo 1, el tipo 1C, el tipo 3, acá tipo 1, el tipo 2, que si bien tipo 1C o el clásico, acá ya la colocan como leve, que está dentro del tipo 1, ¿ya? Trastornos cualitativos tenemos el 2A, y el 2B, 2N y el 2N. Ya. El tipo 1. ¿Cómo es el tipo 1? El tipo 1. Hay una disminución parcial, no total, de la cantidad de factores de von Willebrand en la sangre, como menos el factor de von Willebrand disponible. Entonces, ¿cuánto hay? Es la pregunta. ¿Cuánto hay de antígeno? ¿Cómo funciona la actividad? ¿Por qué estas salen bajas? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el factor de von Willebrand antígeno está disminuido? Básicamente. Entonces, como no funciona bien, no funciona muy bien que digamos la actividad salen bajas o de forma proporcional. ¿Por qué el factor 8 en el tipo 1, estamos hablando solamente del tipo 1, ojo, solamente el tipo 1, ¿por qué en el factor 8, acá está, aquí el factor 8, por qué este sale normal, puede estar normal o reducido? Bueno, el factor 8 se transporta y se estabiliza en la sangre gracias al factor de von Willebrand. Si hay poco factor de von Willebrand, el factor 8 puede estar bajo, pero normal. Pero no caen los valores muy graves, por eso puede estar normal o reducido. Y el RIPA, acuérdense, el RIPA puede estar normal, correcto, puede estar normal o digamos, o sea, puede estar normal o en algunos casos leves o disminuido. El factor RIPA es este de acá. Acá está. ¿Por qué está normal? Perdón, ¿por qué está disminuido? ¿Por qué está disminuido este factor RIPA? La prueba RIPA mide el factor de von Willebrand y hace que las plaquetas se junten usando ristocetina. Si hay menos factor de von Willebrand, la agregación es menor. O sea, hay un baja RIPA. Entonces, en casos leves, a veces basta ver con el factor de von Willebrand para mantenerla dentro del rango normal, básicamente. Entonces, la electroforesis de multímeros muestra, por ejemplo, acá podemos ver los multímeros, pueden estar normales o pueden estar disminuidos. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Que es un poco más engorroso decir, pero así sucesivamente es una tabla de cómo podrían estar estos antígenos cuando pedimos una prueba. Bueno, y el enfoque multidisciplinario. Wow, el enfoque multidisciplinario básicamente, ¿cómo es el diagrama básicamente de esto? Es fácil. Este diagrama es una guía para médicos, básicamente, especialistas, y nos preguntamos, paciente en quienes se sospecha factor de von Willebrand, aplicamos las herramientas de screening, de valoración, el famoso VAP, el cuestionario de ver cuánto tiempo sagrado tiene, si es mayor a 6 en mujeres ya te hace el diagnóstico de factor de von Willebrand, clínicamente hablando. Si el puntaje es positivo o anormal, ya sabemos, ¿no? Todo el perfil de coagulación. Si no,
básicamente, puntaje hemorrágico negativo normal, descartamos factor de von Willebrand. Por eso es muy importante el screening, ojo. Correcto, si tenemos sospecha, tienen puntajes altos y pruebas de coagulación alteradas o normales, de igual manera le pedimos esto, puede estar normal, ¿ya? Igual le pedimos esto, todas las tres grandes cosas que les dije. Y de acuerdo a ello, vamos a pedir lo siguiente, ¿no? De acuerdo a ello te va a botar los resultados. De repente podemos pedirle el dosaje de factor 8, ¿correcto? Para confirmar realmente si es una enfermedad de von Willebrand. Entonces, el primer paso, o hablemos básicamente de lo siguiente, a partir del número 4, a partir del número 3. El segundo paso es pedir los exámenes iniciales de sangre. Se hacen las pruebas básicas de coagulación, niveles de proteína llamadas factor von Willebrand, además el factor 8, ¿correcto? Son como sensores, ¿no? Se detectan si hay poca cantidad de esos factores en el cuerpo. Y en cuanto al factor de von Willebrand, mayor a 50, se descarta enfermedad von Willebrand entre 30 y 50, como podemos verlo acá, en sangre, claro está, de 30 a 50. Si no hay sangrado o no se considera la enfermedad, pero si hay sangrado, se sigue investigando. Nunca hay que dejar de investigar. Si los niveles de factor de Willebrand están menor a 30, menos de 30, se confirma que algo está mal y se buscan causas principales, ¿correcto? Y las pruebas clave es que la relación de la función y la cantidad de factor móvil en la cantidad concuerda no con la función, sino con la cantidad. Entonces acá tenemos los niveles. Si está disminuido menor a 30, sabemos que es una enfermedad von Willebrand, lo sabemos, pero tenemos que aplicar este cociente de actividad del factor von Willebrand dependiente de las plaquetas y del antígeno. Si este te sale menor a 0.7 es un tipo 2. Si este te sale menor a 0.7, tipo 1. Si te das cuenta, te permite diagnosticar si es trastorno cualitativo o cuantitativo. Si este es tipo 1, va acá. Es más fácil de manejar. Si es un tipo 2, es ahí el detalle. Tienes que hacerle pruebas genéticas, pruebas de multimerización para ver qué tipo 2 es. ¿Correcto? Y bueno, lo mismo. Y un topic 2 muy importante es que el factor de von Willebrand es un marcador de fase rectante aguda en el hombre, ¿correcto? También hay estudios, digamos, donde hablan que el antígeno de von Willebrand como fase rectante aguda es un marcador de lesión de células endoteliales en enfermedades de tejido conectivo. Una comparación con la proteína PCR, con factor reumatoide y BCG, o sea que también pueden estar elevados en enfermedades reumatológicas. ¿Quiénes aumentan el factor de von Willebrand? O sea, ¿quiénes nos van a afectar? Factores de von Willebrand, puede ser el estrés, el producto de la edad, hace que, digamos, haya, digamos, incrementos, digamos, leves o que aparezcan la enfermedad de von Willebrand, ¿correcto? El estrés, pacientes que se someten a la hormona hormonal, terapia va a tener el factor de Montpellier elevado. Eso hace que no podamos hacer un buen diagnóstico cuando se someten a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, vas a mandar a hacer sus pruebas de exámenes, la paciente llega agitada, hace ejercicio y ya se le va su factor de von Willebrand. El que tenga edad, con mucho más edad tenga, va a tener el factor de von Willebrand más elevado, entonces va a ser un poquito más difícil de diagnosticar. El que fume, el tema de que tenga una inflamación, una infección, hace que, o una neoplasia, hace un poco difícil en el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. ¿Y qué es lo que hace que el factor de von Willebrand esté disminuido? Bueno, el hecho de que sea un grupo O ya hace que tengas un von Willebrand disminuido, el uso de medicamentos disminuye el factor de von Willebrand, el que tenga hipotiroidismo, es por eso que primero regularizamos el hipotiroidismo y luego recién empezamos en eso. La estenosis aórtica, enfermedades cardíacas hacen que tenga disminución del factor de von Willebrand y eso hace que, bueno, te produce una enfermedad muy típica, enfermedades autoinmunes y también neoplasias. También te producen disminución de von Willebrand. Es un topic.
El tratamiento, con tratamiento con coadyuvantes, como acetronexámico, ¿no? Como tratamiento antifibrinolítico, las estrategias de incrementar la concentración de factor von Willebrand, liberación con la desmopresina, que podemos utilizarla para que se produzca más factor von Willebrand. Es el famoso, la desmopresina, que podemos usarlo sin spray, creo que hay en el Perú, solamente con pasas nasales, 2 puffs cada 8 horas. Y bueno, cuando alguien se quiere someter a una cirugía o algo, ya tiene el diagnóstico, bueno, colocarle vía endovenosa concentraciones de factor de von Willebrand y factor 8 derivado de plasma. Y bueno, esta imagen es muy importante, básicamente ya terminando ya la exposición. Básicamente, si se somete a una cirugía menor con objetivo terapéutico, tenemos que tener una actividad de von Willebrand mayor a 0,50, ¿correcto? Y tenemos que usar sí o sí ácido tranexámico, sí o sí. Si se va a someter, por ejemplo, a una cirugía mayor, el objetivo terapéutico, tenemos que tener un factor de von Willebrand mayor a 50 y un factor 8 mayor a 50. Entonces, mantener estos niveles mínimo unos 3 días. Extender si es necesario las cirugías mayores, requieren un control estricto. Y si es una cirugía súper mayor, una apendicitis, qué sé yo, una colecistectomía, bueno, acá ya requiere de tratamiento, digamos, con ácido tranexámico y colocarle target de actividad, que es el caso de vía endovenosa, ¿no? De lo ya mencionado. Y bueno, el otro tratamiento que tenemos acá básicamente es, digamos, en el tipo 1, la desmopresina, es muy frecuente usarla. En el tipo 2, la desmopresina. Y el tipo 3, ya como no tiene casi nada, se puede manejar como una hemofilia, ¿no? Colocarle tratamiento con factor 8 y factor de von Willebrand. Y obviamente su ácido tranexámico sumado a él. Tengo entendido que aquí hay Panate, usamos bastante, Willites también, donde hablan de tipos de concentrado de factor 8 y de factor de von Willebrand. Generalmente esto, en el hospital donde estoy actualmente, utilizan este. Y bueno, por último, la desmopresina, generalmente, digamos, se utiliza para sangrados, cirugías menores. Solo se puede administrar durante aproximadamente 3 a 5 días, de los cuales después de eso se puede producir taquifilaxia, efectos secundarios, enrojecimiento facial, hipotensión, cefaleas, inclusive trombocitopenias. eh, y el tiempo de vida es de 6 horas aproximadamente. En la desmopresina, generalmente mayor a 50 kilogramos, podemos dar 300 microgramos, un aerosol en cada fosa nasal, correcto. Menor a 50 kilos, 150 microgramos, una pulverización en una fosa nasal. Así viene. Y por último, la variabilidad del tratamiento. El Willite es lo que más usamos. Y antifibrinolíticos, información sobre antifibrinolíticos y dosis, sangrados de mucosa, nariz, orofaringe y tracto orogenital. Recordemos que si un paciente tiene una trombosis venosa profunda y tiene, digamos, enfermedad von Willebrand, está contraindicado el uso de ácido tranexámico. El ácido tranexámico generalmente son 25 miligramos por kilo de peso, por dosis, por vía oral cada 6 o 8 horas, y 10 miligramos kilogramo por vía intravenosa 3 veces al día. Que tenemos Seguilate, podemos tener de 100, correcto. Y bueno, una imagen de cómo cuando una de las primeras fotos que tuve con mis corresidentes en aquella época, en el año 2024. Y gracias. Espero que esta exposición les haya interesado y sea de mucho agrado. El tema es un poco extenso porque mucho importa la fisiopatología, pero espero que me hayan entendido. Saludos, nos vemos hasta otro video.